¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su canal. Los saluda su amigo Armando Risas. Hoy estamos en una nueva edición. Estamos muy contentos de tener como invitado hoy a una gran persona con una gran trayectoria aquí en Apacio el Alto. Algunos de ustedes ya lo conocerán, pero no está de más presentarlo. Él es Francisco Sousa. Don Francisco, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento, iniciando la semana. Qué bueno. Estamos aquí en esta nueva edición. Hoy vamos a entrevistar a don Francisco. Como les digo, algunos de ustedes ya lo conocerán. Él es el cronista municipal de aquí de Apacio el Alto y hoy nos estará platicando un poco de su vida. Platíquenos, don Francisco. Muy bien. Pues como todo voy a comenzar por el principio. Sí. Yo soy originario de aquí de Apacio el Alto. Mi padre originario de la Cuevita, mi madre de la Tijera. Ellos procrearon 8 de familia, 4 hombres, 4 mujeres. Y pues fuimos una familia quizá con muchas carencias pero felices. El mundo era nuestro, pues desde pequeño nosotros nos dedicábamos a la cría de cabras, a la vida del campo, y eso pues nos da la oportunidad de vivir las 4 estaciones del año, con todo lo que conlleva cada uno de esos espacios de tiempo. Sufríamos, pero gozábamos el tener la libertad de pasearnos por todos esos campos, a veces incultos de Apacio el Alto, a veces como en esta temporada con mucho verdor, con mucha agua. Y pues así transcurrió la infancia, trabajando. Nuestras vacaciones estaban en la escuela, porque cuando llegaban las vacaciones había que chambear. Sí. Y eso pues de alguna manera fue el aliciente que teníamos para estudiar, porque mi padre nos decía, si no estudian, ya saben lo que les espera el campo. Ya saben, si no se dedican, cómo es de difícil la vida allá para ganarse el sustento diario. Así es que así fue mi infancia. 8 miembros de la familia. 8 hermanos. ¿Y en dónde vivió su infancia, don Francisco? ¿Ya fue aquí en Apacio, en alguna de las comunidades? No, mi padre se vino desde joven, aquí se casó, y los 8 hermanos aquí nacimos. Aquí nacieron ya en Apacio. Mi padre fue el primer vecino de Carretera Panamericana, cuando allí donde tengo hasta la fecha mi domicilio, pues era un barrio por allá alejado del centro de Apacio el Alto. Entre nuestra casa y el centro, bueno, pues había ahí un espacio que se dedicaba a las huertas. Entonces, pues vivíamos en las orillas del pueblo. Ya la carretera para ese entonces ya había pasaba un vehículo allá muy de vez en cuando, y pues era por las tardes nuestra diversión contar esos vehículos. Entonces, pues fue ahí a la orilla de la carretera, pues una vida tranquila. De por sí el pueblo era muy tranquilo, pero nosotros totalmente aislados allá. A veces salíamos a jugar a la calle 5 de Mayo, que era la calle más importante y la calle que tenía mayor iluminación, porque el pueblo no tenía esos beneficios del alumbrado público en todos lados. Sí, era otro mundo material. ¿Cuál era, nos platica que en sus veranos se dedicaba a trabajar, cuál era el trabajo que realizaba usted de pequeño? Sí, mira, mi padre, hasta la fecha desconozco cómo le hacía, porque en la casa no había un reloj. Él nos decía,
los voy a levantar a las 4 de la mañana. Y seguramente eran las 4 de la mañana porque a regañadientes nos levantábamos, íbamos a donde tenía su parcela, allá junto al bordo de San Cristóbal. Nos íbamos, si había que segar alfalfa, arrancar garbanzo, arrancar lenteja, segar el zacate, bueno, pues nos íbamos a trabajar allá, porque teníamos que regresar a ordeñar las casi 300 chivas que teníamos nosotros en casa y entrar puntualmente a la escuela. Nosotros estudiamos en la escuela Miguel Hidalgo y la directora era una persona que exigía mucha puntualidad. Y pues agradezco porque a través de casi 7 décadas de vida soy muy puntual, exageradamente puntual. Entonces, bueno, pues la disciplina de mi padre, de la levantada, de llegar a ordeñar, de estar en la escuela, y cada una de las cosas que hacíamos estaban no medidas por un reloj, porque mi padre no traía, pero la sabiduría que les da el mirar el sol. Entonces, pues nos íbamos a la escuela, entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a la 1 de la tarde, entrábamos a las 3 para salir a las 5. En ocasiones, en esos intermedios de la escuela, íbamos a mi padre si tenía alguna urgencia por hacer, pues nosotros íbamos, pero sábado y domingo no nos escapábamos. Teníamos que ordeñar, irnos a cuidar las chivas, en un horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, todos los días. Y no tienen idea de lo que eso significaba. Nosotros, por ejemplo, en época de pariciones, de 300 cabras y que parieran 10 o 15 chivas, significaban como 45 cabritos. Madre mía. Que en principio, si tenía problemas de parto la cabra, nosotros les ayudábamos, nosotros éramos los médicos veterinarios desde muy chicos para ayudar a parir a las cabras y luego pues ayudarles a amamantar y cargar todos aquellos cabritos de regreso hasta la casa. Entonces, bueno, pues esa era la rutina de algunos de la familia. Por ejemplo, mi hermana Tere y yo, pues casi siempre éramos la pareja que cuidábamos chivas. Luego mi hermano Venancio con Elías. Y Lolita, la más chica, pues ella no vivió muchas de las vicisitudes que se viven en el campo. Otra, mi hermana Imelda, pues ella se dedicaba a sembrar. Entonces, teníamos bien definidas las actividades cada uno de los miembros de la familia. Y no había de que hoy no tengo ganas, de que papá hoy no puedo, era sí o sí. Ahí está ya el horario, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y algo que admiro de mi padre, ahora hay libros de superación personal, pero en aquel entonces mi padre nos decía, si no quieren hacer las cosas 2 veces, háganlas bien desde el principio. Porque no era de que salieran las cosas mal y ahí se van, no. Mi padre era una persona muy estricta y quería las cosas muy bien hechas. Y yo creo que eso como usted dijo, de esa educación la sigue trayendo hasta ahorita, ¿no? De la puntualidad y de hacer las cosas bien a la primera. Yo creo que todos esos valores que le inculcó su papá los sigue poniendo en práctica, como dijo usted, a pesar de que ya hay 6 décadas, de que ya fue su infancia, y aún lo sigue poniendo en práctica. Sí, son valores de la familia que adquirimos desde pequeños. Sí. Y luego en la escuela, ahora es inconcebible lo que sucede. A nosotros, mi madre nos llevaba a la escuela y le decía a nuestra profesora, a la directora, ahí se lo encargo. Y si no entiende, suénesela. Yo no recuerdo que hubiera habido la necesidad, pero sí tenían el encargo. En aquel entonces decían que las letras con sangre entran. Acá no hubo la necesidad, pero sí diario el temor de que llegar tarde, de no hacer las cosas bien, porque tanto el maestro que teníamos como la directora eran muy estrictos. Y ellos, lo que somos, lo que soy, lo debo en gran parte a esa educación que partió desde la primaria. Y dice, usted lo menciona como ahorita ha cambiado mucho el tiempo, ¿no? Antes sí tenían, yo no recuerdo que mi mamá haya dado así el encargo, pero yo recuerdo que los maestros todavía tenían como una autoridad de corregirnos fuertemente, y como ahorita, bueno, en ese tiempo sus papás sí decían se lo encargo, ¿no? Y tenían esa labor los maestros, porque era
pues, nuestra segunda casa. La escuela es donde pasamos la mayor parte del tiempo, y ahí es donde también pues empezamos a forjarnos las personas que vamos a ser en un futuro. Platíquenos, don Francisco, ¿hasta qué edad usted dejó de hacer labores en el campo, de ayudarle a sus padres, en ese tipo de actividades? Sí, mira, comencé a cuidar cabras, las labores del campo, desde que empecé a caminar. Primero mi padre, pues, desde muy pequeño, nos llevaba, en aquel entonces cosechaban y dejaban el maíz asoleando allá en la parcela. Entonces, pues no falta, en ocasiones iban algunos y se llevaban el costal de mazorcas. Entonces mi padre nos llevaba, allá dormíamos, o por ejemplo cuando iba a regar nos llevaba y allá nosotros nos dormíamos. Allá dormíamos, hacían unos, le llamaban toritos, a unas casuchas de zacate, ahí al centro estaban huecos y ahí dormíamos. Entonces desde muy pequeño comenzamos. Y yo dejé de cuidar cabras, de hacer esas actividades, hasta que estaba como en tercer año en la universidad. De la universidad. Un día algo pasó entre mi padre y yo, y le dije, no vuelvo a cuidar chivas, y mátame si quieres, pero no vuelvo a cuidar chivas. Y ya no fui. Y se lo cumplió. No, todavía sigo vivo aquí. Pero le cumplió ya no ir. No, y ya no volví a cuidar chivas. Había otras actividades, pero fui injusto porque lo que yo ya no hacía lo tenían que hacer mis hermanos menores. Hasta el tercero de la universidad. Así es. ¿Qué tendría? 21, 22 años. Ya mayor, ya grande. Pues mi calculadora ya no me funciona muy bien, pero eso fue allá por el año 1977, porque yo salí en el 80, entonces por ahí 77, 78. Por ahí más o menos. Así es. Y porque además, bueno, pues en ese entonces pues yo ya andaba con la novia, ¿no? Y me daba pena cruzar con las 300 cabras ahí por la carretera, y tiempo después me di cuenta que cuando me veían con ese ganado, pues se sentían orgullosos de ser el novio del chivero, pensaban que las iban a heredar. Finalmente, pues no heredaron ese ganado, pero era mi sentir no comulgaba con lo que ellas pensaban cuando me veían cruzar. Seguramente contaban las chivas una por una. Y se decían, imagínate tener tantas chivas. Yo la dueña de ese y usted avergonzado de que lo vieran pasar. Y yo decía, no, pues a lo mejor no voy a querer ir al campo a llevarme el almuerzo, a ayudarme a almorzar, a ordeñar, a hacer las tortillas. Imagínese si se hubieran puesto de acuerdo. Yo creo que nunca había pasado lo que le dijo a su papá, de usted con esa idea, ¿no? De decir que, llegando a lo mejor a la edad que ya lo ve la novia y un poco rebelde, y al revés, ¿no? O sea, las muchachas viéndolo con tantas chivas. Sí, y lo que son las cosas. Está la universidad de la vida, donde aprendes muchas cosas. Sí. Está la universidad en donde aprendes cosas que te preparan como profesionista, pero en mi caso está la universidad de la historia. Y muchos años después, conocí yo una frase de don Carlos Arteaga Saavedra que decía, los pueblos, como los individuos, cuando tienen la mayoría de edad, tienen derecho a emanciparse, y yo me emancipé de esa actividad de muchos años. Ya no volví a cuidar. Ya cuando llegó a la edad, se emancipó. Sí, me emancipé. Ahorita acaba de mencionar algo yo creo que muy importante, la Universidad de la Historia. Así dice que para usted ha sido muy marcado, y su labor actual creo que es gran ejemplo de ello. Platíquenos, don Francisco, ¿cuándo nace en usted ese gusto, ese saber por la historia, y muy particular por la historia de aquí, del pueblo de Paso del Alto? Sí, mira, primero te decía que cuando era pequeño nosotros cuidábamos el ganado, y allá en el campo a veces teníamos que hacer la de médico veterinario, ayudarle a algunas cabras a parir. En ocasiones, cuando los animales consumen hierba caliente, se timpanizan, se ponen así de gases. Entonces nosotros teníamos que auxiliarlos, porque cuando se timpanizan el animal se puede morir de asfixia por la presión del estómago a los órganos respiratorios. Entonces nosotros desde pequeños éramos los médicos veterinarios allá. Pero yo recuerdo en la casa cuando iba el veterinario con un overol
azul, unas botas blancas hasta acá, llegaba con su maletín, sacaba sus jeringas y se ponía a inyectar, a vacunar a los animales. Entonces yo me fui desde muy pequeño haciendo la idea de querer ser médico veterinario. Y una de las anécdotas que cuento yo muchas veces, cuando estaba en sexto de primaria, yo no sé por qué, pero dije, yo me quiero ir al seminario. Ajá. Yo no recuerdo lo que me dijo mi padre, pero yo me quiero ir al seminario. Y mi hermano, que ya estaba en el seminario y estaba por terminar, me dijo, está bien, te quieres ir al seminario, pero te van a hacer 2 exámenes, uno de conocimientos y una entrevista con un sacerdote. Cuando te pregunte qué quieres ser cuando seas grande, le tienes que decir que quieres ser sacerdote. Perfecto. Ya me fui a Morelia, me hicieron el examen de conocimientos y en la entrevista, ya después de varias preguntas, me preguntó el sacerdote, oye, ¿por qué vienes aquí al seminario? Ah, digo, es que mi hermano me platica que la Atenas, el equipo de fútbol, que son bien fregones. ¿Y qué más? No, dice que cuando se van a la sierra, no, pues que los agarra a la lluvia, que hay frutos silvestres. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? El médico veterinario. Y me dijo, ¿sabes qué? Esta escuela no es escuela de futbolistas, ni de Boy Scout, ni de médicos veterinarios. Así es que, por fortuna, el vicerrector del seminario menor era tío nuestro, el padre Antonio Álvarez Vega de La Tijera. Y mi hermano habló con él y me dijo, está bien, pero la primera que hagas, te vas. Y pues me porté muy bien 3 años. Entonces, pues yo con ese anhelo de ser médico veterinario finalmente lo fui, comencé, yo salí en el 80, estaba ejerciendo hasta en el 86 y un día vinieron a Paso el Alto de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto y le dijeron al presidente municipal, se va a escribir la monografía de todos los municipios del país. Queremos que nos acerque a la gente que conoce la historia de Paso el Alto. Por meras circunstancias de la vida yo estaba ahí. Entonces pues ya llamaron al que en ese entonces era el cronista, llamaron a otras personas y comenzaron las preguntas. Y yo, ante todo, yo en ese entonces, debo de confesar, yo de Paso el Alto no sabía nada, nada. Había escuchado a mi padre las leyendas tradicionales, porque él todas las noches nos contaba una. Entonces empezaron las preguntas, las de la Ciudad de México, a preguntarles a la gente de Paso el Alto. Y a mí me inquietaba las respuestas. Por ejemplo, hablaba, no, que el Marqués de Bélgida. Y le decía, oiga, ¿y quién es el Marqués de Bélgida? Es una persona muy importante. Oiga, pero ¿cómo supo usted de él? ¿Hay algún documento donde usted haya visto? No, dice, pues esos documentos están en España. Entonces, ¿cómo llegaron a ustedes esas noticias sobre la fundación de Paso el Alto? No, dice, pues que a mí me cuentan. Entonces, hacía una serie de preguntas. Y llegó un momento dado en que la autoridad dijo, ¿saben qué? Así déjenlo, al fin y al cabo, nadie se va a dar cuenta. Dije, no, así no se escribe la historia, pensé yo. Entonces busqué a algunos amigos, algunos colaboraban en la administración municipal, alguien ajeno, y les platiqué y le dije, ¿saben qué? Vamos a investigar. Vamos a investigar, y si es cierto lo que se dijo ahí, tendremos la obligación moral de confirmar lo que se dijo ahí. Si no es cierto lo que se dijo ahí, tenemos la obligación moral de que se rectifica la historia y que se escribe la historia verdadera. Y pues sí, se apuntaron como 5 personas que me iban a ayudar. Me ayudaron como una semana y yo acabo de cumplir algo así como 38 años investigando. Entonces, mi acercamiento a la historia, a esto que hago, fue de manera fortuita, fue de manera circunstancial. Yo jamás pasó por aquí la idea de ser cronista, de ser historiador, de investigar. Mi idea era ser médico veterinario y era feliz siendo médico veterinario. Entonces, a partir de 1986, pues comencé con el archivo municipal, que era un desastre. Estaba en un cuarto, las hojas por todos lados, todo desbalagado, con humedad, en fin.
Y por ahí comencé. Fue de manera inesperada. Sí, totalmente fortuita. Y nos platica, estudió la carrera de médico veterinario. ¿Cuánto tiempo pasó o más bien ejerció bien su carrera y cuándo fue cuando se dedicó de lleno a la historia? Sí, no, yo salí en 1980 y comencé a trabajar. En el 86, por un puesto administrativo que me dieron en presidencia, bueno, pues tenía yo una farmacia veterinaria y cuando salía de ahí de trabajar la seguía ejerciendo. Luego todavía la ejercí como 10 años más y gracias a mi profesión de médico veterinario salieron los recursos para iniciar yo la investigación. Porque había que ir al Archivo General de la Nación, había que ir a los archivos, y pues yo hasta la fecha que yo tengo un subsidio, que yo tengo un presupuesto para investigaciones, nunca lo he tenido en 38 años. Entonces fueron aproximadamente 10, 15 años que ejercí totalmente mi profesión, y luego paulatinamente fui dejando aquello a un lado por dedicarme a investigar. Eso porque pues, es una ardua tarea. Te decía que la Universidad de la Historia, porque aquí hay que entender una cosa. Una cosa son los historiadores académicos, los que salen de la universidad como historiadores, y otra cosa los que somos historiadores y que construimos la historia con todos los elementos que se requieren para hacer la historia. ¿Sí? Yo no soy un historiador que tenga un título de licenciado en historia, yo soy un historiador porque como me dijo un día un gran historiador, me dijo, la historia se va construyendo como un ingeniero va construyendo un gran edificio. Con cada uno de los elementos que vayas teniendo, tú los vas ensamblando donde van y tú sabrás en qué momento puedes decir la obra está concluida. Sí. Y puedo decir ahorita que la historia de los pueblos como en el nuestro nunca va a quedar concluida porque hay un sinnúmero de fuentes primarias que hay que buscar, que hay que consultar y luego difundir. ¿Qué fue, don Francisco, lo que lo motivó a después de casi 15 años de ejercer su carrera a decir me voy de lleno por la historia? ¿Qué fue lo que lo movió a dejar esa carrera que usted con dedicación también estudió y que lo llevó ahora a dedicarse por completo a la historia? Sí, mira, cuando yo empecé a tener contacto con la información de Apacio del Alto, ahí en el archivo municipal me encontré con una copia certificada del acta de fundación de Apacio del Alto. Entonces salieron nombres, salieron fechas, salieron circunstancias. Y así comienza la historia. Entonces empecé a investigar quiénes eran esos personajes, empecé a consultar de las fechas que ahí se mencionaban, de las circunstancias. Entonces, pues el abanico se va abriendo. No puedes tomar una línea recta de decir, por aquí me voy a ir porque estás investigando algo y sale una información y tienes que irte para allá. Y luego de esa información que tienes, sale otra para allá, entonces tienes que diversificar y multiplicarte, poner toda tu conciencia en lo que estás haciendo. Entonces yo me fui allegando de muchas cosas. Entonces aquí comenzó por preguntar en Apacio del Alto, le preguntaba yo a mi mamá ante todo, ¿y de quién ha sabido que tenga cosas para la historia de Apacio del Alto? Y ya me mencionó don señor José Juárez, ya me mencionó a don Domingo Galván, y leyendo apuntes que ellos tenían, mencionaban a don Zacarías Lara y así, algunos nombres, pero cuando iba a sus casas a buscar, a ver si tenían alguna libreta de apuntes, resulta que, como sigue sucediendo hasta la fecha, llega un momento en que dicen papeles viejos y los desechan. Entonces pues yo me fui acercando a aquellas, se llaman fuentes primarias, a los documentos que dan origen a toda la información. Entonces visitando a las personas de aquí, luego yo con la ventaja de haber estudiado en Morelia tiene unos grandes archivos, como Apacio del Alto, la primera división geográfica
Aquí en la Nueva España fue la división eclesiástica, no la civil. Entonces, la primera división era la eclesiástica y nosotros pertenecíamos al obispado de Michoacán, y la información de Apaso del Alto terminaba en el obispado de Michoacán, en Catedral de Morelia. Entonces, en Morelia está por un lado el archivo de Catedral y el archivo Manuel Castañeda, que es información que estaba en Catedral, pero que la autoridad civil en un momento, cuando la época de Benito Juárez, decomisó toda esa información y están muy bien resguardados en otro archivo. Entonces, pues, buscando aquí y allá. Y cuando conocí el Archivo General de la Nación y su importancia, no, pues ahí, haz de cuenta que estás en una noche oscura y que dices, voy a contar las estrellas, nunca vas a terminar, porque el Archivo General de la Nación es un archivo muy importante, en donde hay mucha información, pero necesitas saber qué buscar para tener acceso a ella. Ahí fue donde se enamoró, digámoslo así, de la historia, ahí fue donde lo conquistó. Fíjate que el momento, por fortuna, fue muy temprano. El momento en que me sentí más comprometido fue un día en que, leyendo, me encontré con una nota que tenía el libro, donde hablaban del manuscrito 12609 que estaba en la entonces Biblioteca Nacional de Madrid, en donde hablaba de Apaso del Alto. En aquel entonces solicité el documento a España, tardó muchos años en llegar, pero en ese documento, en ese manuscrito, está la primera noticia que hasta la fecha he conseguido de Apaso del Alto. El 27 de noviembre de 1538, fecha en que el virrey Antonio de Mendoza le concedió al español que se adueñó de todas estas tierras, a don Hernán Pérez de Coro y Bocanegra, una licencia para establecer aquí 3 molinos de trigo. ¿Sí? Hasta la fecha hay una esquina que le llamamos el Molinito. Después, hace unos años todavía estaban los restos del siguiente molino y del tercer molino. Entonces, cuando yo encuentro esa fecha del 27 de noviembre de 1538, me dije, ¿por qué los del otro paseo dicen que Apaso del Alto tiene un nombre que no le corresponde? ¿Por qué a nosotros nos quieren borrar del mapa? ¿Por qué ellos quieren contar una historia diferente? Si desde 1538 existe Apaso del Alto. ¿Y qué fue lo que sucedió entre 1538 a 1951, que es hasta la fecha en donde culmina toda mi investigación? Pensaba yo, algo tuvo que suceder, algo tuvo que suceder en todo esos largos años, casi 400 años de historia. Entonces, cada vez que iba consiguiendo un documento, fui acomodando todo eso, se fue ordenando cronológicamente de Apaso del Alto y salieron más cosas, porque en eso de la historia, entre más sabes, más opciones tienes de conocer. ¿Sí? En la historia, no sé si en otras ciencias, pero en la historia, cuando más sabes, te abre las puertas para que conozcas aún más. Imagínese, don Francisco, ¿qué hubiera sido o dónde estaría usted en este momento si desde esa entrevista o esa recopilación de datos que hicieron en aquel momento usted no hubiera sentido la inquietud por aclarar las cosas? Porque yo creo que eso fue lo que lo llevó hasta hoy tener una larga carrera como historiador, el nada más querer aclarar las cosas, ¿no? Como usted lo menciona, que dijeron, pues no se va a dar cuenta, así déjenlo y que ya así sea la verdad, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Francisco si no hubiera querido aclarar esas cosas? Sí, y algo muy importante, ese día de las preguntas y que a mí me nació esa inquietante pregunta, ¿no? ¿de dónde sale todo eso? Yo cuestioné, tiempo después me sentí mal porque dije, híjole, estas personas venían a entrevistar a estas personas, yo nada tenía que hacer y yo estoy de entrometido. Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y dónde lo vio? ¿Y quién le dijo? Entonces yo hice 1000 preguntas y cuando empecé a investigar, me dije, si yo voy a investigar, va a llegar un momento dado en que a lo mejor pues yo voy a difundir los resultados de mi investigación y a mí me van a preguntar, pero yo quiero tener todos los documentos para avalar todo lo que yo diga. Y máxime
también viví algunas experiencias, algunas anécdotas, porque yo soy médico veterinario. Y en algún lugar me decían, bueno, pero ¿qué hace un médico veterinario investigando la historia de cronista? Entonces, pues yo tuve la curiosidad y en ese sentido fui muy meticuloso de que cada noticia que yo encontraba, ya fuera una fuente primaria, es decir, un documento antiguo, o una fuente secundaria, un libro, yo fui sacando copia de todo eso. Por ejemplo, aquí en el archivo municipal creo que el documento más antiguo data de los días inmediatos al término de la Revolución Mexicana. Y yo tengo documentos de 350 años antes. Entonces, de cada uno de esos, bueno, pues es el gran acervo que yo tengo. Es el gran tesoro que yo tengo, que son los documentos, considero que son los documentos más importantes de Apaso el Alto. Como fue la primera noticia de 1538, como fue el primer mandato del virrey en 1792, que ordenó que vinieran a ver si aquí en Apaso el Alto había vestigios de pueblo para ordenar su fundación. De 1793, que el virrey ya ordenó la fundación de Apaso el Alto, y que vinieron y repartieron la tierra, pero la repartieron en común, es decir, nadie era dueño de un solar individual, y que la gente dijo, no lo queremos así, lo queremos en solares individuales. Y luego, el documento más importante en ese sentido, que es el despacho de fundación de Apaso el Alto. Yo tengo se le llamaba traslado, del documento original sacaban una copia para hacer otro original. Yo tengo un traslado del acta de fundación de Apaso el Alto. Ese es algo que a mí me llena de orgullo. Yo a mi familia no le voy a heredar cosas materiales porque no las tengo, pero ese documento para mí, ese es mi gran tesoro. Y además te digo, los otros documentos que han, entre 1538 a 1951, que han ido saliendo documentos que son parte de ese rompecabezas, que es la historia de Apaso el Alto. A lo largo de esos largos años, valga la redundancia, 38, ¿ha escrito usted, tiene usted, bueno, yo creo que yo sí lo sé, pero me gustaría que lo compartiera, algún libro, algún escrito en particular? Cuéntenos sobre sus escritos. Sí, bueno, primero yo nunca pensé en dedicarme a investigar la historia de mi pueblo. Nunca pensé en convertirme en historiador, en cronista municipal, y mucho menos a escribir un libro. Mi idea original fue, pues vamos a investigar, y cuando tengamos muchas cosas, buscamos un historiador y le decimos, aquí le dejamos lo que hemos conseguido sobre nuestro pueblo, usted que tiene los conocimientos, pues háganos favor de escribir la historia de Apaso el Alto. Esa fue la idea. Bueno, después de 11 años, pues ya tenía todo. Y fui a ver al presidente municipal, pues apoyo pues para la publicación del libro. Pero no era un libro que fuera a escribir yo, sino le dije, mira, la idea era, vamos a buscar un historiador, le entregamos todo lo que tengo y que él escriba. Que él se encargue de la historia. Pues finalmente no recibí ese apoyo y conseguí un gran historiador queretano. Quizá él sea el responsable de que yo haya escrito, se llamaba Héctor Samperio Gutiérrez. Un gran historiador queretano. Él fue sacerdote jesuita y tenía una biblioteca como de 5,000 libros que finalmente donó. Entonces, él era un sabio, tenía algunos libros que escribió sobre la región. Entonces vino a mi casa, nos cansamos de esperar al presidente que se había comprometido a ir y me dijo, muéstrame lo que tiene usted. Y abrí mi baúl y le empecé a mostrar. Me dijo, yo me jacto de conocer la región, los libros que he escrito es sobre la región, acontecimientos agrarios, problemas agrarios, desde la época colonial hasta la fecha. Dice, y esto que usted me muestra yo no lo conocía. Y me dijo, ¿sabe qué? El libro, escríbalo. Si necesita que le ayude en paleografía, si necesita bibliografías, si necesita dinero, yo se lo doy. Pero el libro escríbalo usted. Santo cielo, dije, ¿y yo cómo voy a escribir un libro? Darle orden a todos aquellos, tenía un baúl lleno de documentos.
Entonces, pues, Pancho Sausa, ponte a escribir. Pero escribir, a darle orden a aquello, porque por la historia hay que ir desde lo más remoto hasta lo contemporáneo. Me puse a escribir. Y por fortuna, cuando A Paso del Alto cumplió 50 años de municipio libre, yo presenté mi primer libro, A Paso del Alto, una historia con futuro. Fue un gran día, fue igual al día que me casé, el día que nació mi primer hijo, fue un día feliz. Yo no me la creía, vino un gran historiador michoacano, Alberto Carrillo Cázares, que es una eminencia, él hizo la presentación de mi libro, y al escucharlo, pues me envalentonó. Sí. Y cuando yo tomé la palabra, me dirigí al pueblo de A Paso del Alto y le dije, ¿saben qué? Yo les prometo que me voy a esmerar, me voy a esforzar en que este no es el único libro que les voy a dedicar. Yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a investigar y a seguir publicando. No va a ser el último libro que voy a publicar. Llegando a la casa, mi esposa me dijo, ¿y dónde vas a sacar dinero para publicar? ¿Sí? Porque para ese libro, después de tocar muchas puertas para publicarlo, fue la universidad donde yo me titulé como médico veterinario, la ilustre Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la que me apoyó para publicar ese libro. Le doy muchas gracias a la Universidad Michoacana por haberme apoyado para publicar ese libro de A Paso del Alto, una historia con futuro. Entonces, a partir de ese momento que yo le prometí al pueblo de A Paso del Alto que me iba a esforzar, ya no había manera de regresarse. Entonces seguí investigando. De ese libro, obviamente, como investigador, pues vas encontrando más información. De ese libro no hice una reimpresión, sino una segunda edición más completa cuando A Paso del Alto cumplió 200 años de su fundación. Entonces esas dos fechas importantes para mí me llenan de orgullo porque, bueno, pues Francisco Sausa colaboró en la manera de celebrar 50 años de emancipación y 200 años de fundación. Y eso pues ya va aprendiendo uno muchas cosas, entonces pues ya me fue motivando. Y el primer libro que yo había terminado, el primer libro que yo terminé, pero no lo había publicado por falta de recursos, fue el de cuentos. Porque cuando yo estaba investigando, de repente decía, ah, caray, y ahora aquí hace falta algo para ratificar lo que dice este documento. Entonces dije, voy a hacer lo que todos los demás, voy a inventar. Yo voy a escribir a manera de cuento. Entonces me puse a escribir el libro de cuentos y ya estaba ahí terminado. Pero cuando eso pensaba, decía, no, voy a volver al momento en que yo inicié, de que yo cuestionaba todo lo que estaban diciendo, voy a volver y echar a perder mi trabajo de casi 11 años. No. El libro de cuentos, déjalo ahí, ponte a publicar lo más importante, lo que fue tu tarea primordial, y luego publiqué el libro de cuentos. Fue también algo muy bonito, ¿no? Porque rescatar lo que el pueblo dice, lo que el pueblo hereda, las leyendas que mi padre nos contaba, las que escuchábamos en la escuela del profe Toño. Entonces, he publicado a la fecha 9 libros, respondiendo a tu pregunta. Son 9 libros con motivo de la celebración del primer centenario del inicio de la Revolución Mexicana y 200 del inicio de la Guerra de Independencia. Publiqué A Paso del Alto, el municipio joven de Guanajuato, que es el libro de historia más completo, porque además de todo lo anterior que había investigado, ahí publiqué algo sobre las comunidades, sobre los personajes de A Paso del Alto, que es algo muy importante. La historia no se crea así de la nada. Nosotros somos lo que gente detrás de nosotros durante generaciones hizo para que A Paso del Alto sea lo que actualmente es. Personajes como Basilio Juan, como don José Mendoza, como el mismo Hernán Pérez de Coro y Bocanegra, que fue el hombre que se adueñó de todo esto y que probablemente fue el que le dio el nombre a los apaseos. Entonces fueron saliendo muchos personajes y eso ha sido una gran aportación de Francisco Sausa a la historia de A Paso del Alto, porque hay aquí en A Paso del Alto nombres equivocados como la calle Federico Saucedo. Federico Saucedo no existió, él se llamaba Federico Salcedo. Entonces, bueno, pues no se ha podido rectificar eso, pero él se llamaba Federico Salcedo. Federico Saucedo no existió, ¿sí? Entonces, personajes así. Y luego,
con toda esa pasión que me fui cargando yo investigando sobre la historia, llega el momento de investigar los momentos que dieron origen a la emancipación de Apacio el Alto, a la creación del municipio de Apacio el Alto. Pues más pasión todavía, porque yo platiqué con don Vicente Mendoza Esteves, hice gran amistad con don Joaquín López Toledo, a don Carlos Arteaga. La verdad, mis respetos, yo lo veía pasear en el jardín, era un hombre que imponía respeto, pero nunca platiqué con él, y del que no recuerdo fue a don Juan Tinajero Cervantes, que fueron los 4 personajes más importantes en la emancipación. Pero el haber tenido la oportunidad de platicar con ellos, de que ellos fueron elementos muy importantes en ese movimiento, bueno, pues todavía encendió más la pasión por hacer esto. Entonces, ha sido un trayecto increíble, de muchas satisfacciones, obviamente con muchas privaciones, pero lo digo, yo no me arrepiento de haber dejado mi carrera de médico veterinario por hacer esto, porque además la carrera de médico veterinario me dio recursos económicos para ser yo un historiador, para ser un cronista. Lo que me gasté y que privé a mis hijos, si lo hubiera ahorrado, yo no me hubiera hecho rico, pero tampoco me quedé pobre. Entonces, bueno, pues ha sido apasionante esto que yo hago. De sus 9 libros, don Francisco, algunos están a la venta todavía, o ya están obsoletos. ¿Cómo fue que los publicó, o en dónde los podríamos encontrar, o aún están? El primer libro le mencionaba que lo publicó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con ayuda de un particular. Agradezco públicamente a Álvaro Mendoza, que fue quien también me ayudó a publicar ese primer libro. Luego, el segundo, el que publiqué cuando a los 200 años, pues fueron únicamente mis recursos. Y de los demás, hay un programa a nivel nacional que se llama PACMIC, Programa de Apoyo a las Culturas Indígenas y Comunitarias. Es un concurso en donde son muchos los proyectos que se pueden meter a concursar, desde vestuarios, danza, libros, música, rescate de capillas, de adoratorios antiguos. Es muy diverso. Todo aquello que enriquezca la vida cultural de los pueblos. Por eso es PACMIC. Entonces, yo de esos libros, gracias a ese, yo participaba, yo concursaba en esos proyectos, me los apoyaban, me daban el recurso que era para la publicación de esos libros. Sí, de algunos, por ejemplo, el libro de cuentos, pues ahí yo tuve que aportar para que el libro no fuera muy pequeño. El libro de Apacio el Alto, el municipio joven de Guanajuato, ese lo publicó el gobierno del estado para conmemorar el centenario y el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y de la Revolución Mexicana. Y los demás, algunos otros, hay un libro que quien lo vea quizá diga, bueno, es una historia familiar. Se llama Jesús Sosa, una historia sin fin, que es una novela histórica, pero que relata, mucha gente no sabe. Cuando fusilaron a Maximiliano en Querétaro, muchos de sus soldados se dispersaron y dijeron, vámonos a donde se nos agotan las fuerzas y ahí nos quedamos. Muchos soldados franceses, quizá algunos austriacos y belgas, quedaron en el sureste del municipio, en la Cuevita, en la Ceja, la Huilota, en el sureste del municipio y otros municipios acá vecinos. Entonces, mi bisabuelo fue uno de esos soldados. Pero ese libro refleja el fenómeno que se dio ahí. ¿Por qué hay tanta gente güera de color? ¿Por qué los del Talayote durante muchos años eran pura gente güera de ojos de color, muy introvertidos, muy huraños? Bueno, entonces en ese libro detalles del principio, cómo fue la llegada de Maximiliano, su fusilamiento en Querétaro, y luego lo poco que nos narraba mi padre sobre su abuelo. Sí, aquel soldado francés que habían encontrado en un asaúr
en una madrugada. Entonces ese libro nos da una idea, es la historia de mi bisabuelo, pero también puede ser la historia de cualquiera de esas personas de la cuevita. Entonces ese libro pues, lo publiqué yo con mis recursos íntegramente. Para concluir, ahí en la cuevita, la gente, en su gran mayoría eran gente de tez blanca, de ojos de color. Pero también en lo material, si pudiera remontarnos hace 20 años, tú ibas a la cuevita, todavía hay algunas, todas las casas estaban delimitadas por una barda estilo muralla, ¿sí? Una barda de adobe rematada, no sé cómo arquitectónicamente, cómo se llama esa parte de arriba. Entonces, todas las casas tenían eso, un estilo muy europeo, esa manera de edificar sus bardas. Bueno, pues fue herencia que dejaron esas personas de ahí. Y así como ahí en la cuevita se alojaron soldados que pues decidieron, ellos sabían que ya no iban a regresar a Francia. Sí, ya el Napoleón, cuando retiró parte del ejército que tenía aquí en Maximiliano, se lo llevaron, dijeron, el que quiera quedarse, pues quédese. Y se quedaron 5,000 soldados con Maximiliano. Entonces unos decidieron adoptar una vida pacífica, hacerse a la usanza de los pueblos, pero también hubo, a final de cuentas eran aventureros, gente que decía, no, pues si nos regresamos allá nos van a mandar a la guerra a Prusia y allá nos van a matar. Entonces otros decidieron seguir con la aventura, y aquí en la región de Gamboa también hubo un grupo de esos soldados que se dedicaban al bandidaje, a robarse las gallinas, las vacas, a robarse a las muchachas. Entonces, bueno, pues ahí se quedaron y ellos se autodenominaban los méricos americanos. Sí, entonces, bueno, pues ellos, ese fue la herencia que nos dejó la venida de Maximiliano aquí. Fíjese, me causa mucha intriga cómo ese acontecimiento que usted menciona, que a todos nos enseñaron en la escuela, en la primaria, el fusilamiento de Maximiliano, puede de alguna manera repercutir, ¿no? o influir en la historia aquí de Apaso el Alto. ¿Qué otra, platíquenos así brevemente, qué otra historia o qué otro descubrimiento hizo usted que puede de alguna manera influir directamente en la historia de Apaso el Alto? ¿Y qué otras cosas ha habido? Mira, yo recuerdo cuando vi la primera vez el escudo de armas, empecé a preguntar a quién la pasé, oigan, y no tienen ni idea quién lo hizo. Algunos se lo adjudicaban, dicen, no, pues yo lo hice. Y yo decía, bueno, pues si el escudo apareció por allá en el 47, 48, en el 48, 49, pues este muchacho de un año no pudo haber diseñado el escudo. Entonces empecé a preguntar. Como debe ser, te ves orillado a investigar desde el principio. Y yo dije, a ver, ¿qué significa paseo? ¿De dónde procede esa palabra paseo? Tuve la fortuna de consultar, mira, primero, aquí en la Nueva España, lo primero que se publicó eran catecismos con la que los misioneros, los sacerdotes evangelizaban a los catecismos. Y una vez que los sacerdotes fueron aprendiendo las lenguas, fueron escribiendo diccionarios. Entonces yo tuve la oportunidad de consultar casi todos los diccionarios que se escribieron en la Nueva España. Y la palabra apaseo y atlayahualco no existían. Entonces me vi obligado a investigar más, y pues saqué mi conclusión que el término no correspondía, pero sí encontré con que Apasco fue la palabra que le dio origen al término apaseo, que significa lugar donde brota el agua o lugar de manantiales. Bueno, entonces luego pues seguir investigando sobre el reparto de tierras, por ejemplo, cómo era que se dio el reparto de tierras para poder entender la fundación de Apaso el Alto. Cómo fue que nomás les dieron el espacio que les dieron, por qué leyes estaban reguladas. Pero ya la vida contemporánea, alguien que gente actualmente se pregunta, por ejemplo, a mí me dicen, oiga, pero usted dice que Apaso el Alto se fundó en 1802 y las pirámides, esas que están ahí arriba, entonces ¿de cuándo son? Una cosa es la existencia de hecho,
y otra cosa la existencia en derecho. Apaz el Alto existió desde antes que llegaran los españoles, con el nombre de Rajasi o algún otro, pero Apaz el Alto siempre existió. Eso era indudable, que Apaz el Alto había existido. Sí. Pero la existencia de derechos cuando el virrey ordenaba que se hiciera el reparto del fondo legal y que les daban un documento, es decir, desde este momento tú existes. Yo siempre les pongo de ejemplo, como un niño nace y si no lo llevan a registrar, el niño nace y ahí está, y come y llora y se enferma, pero mientras no lo lleven a registrar, no existe esa criatura. Eso era lo que sucedía con Apaz el Alto. Existió, ¿sí? Pero hasta 1802 fue cuando le dieron sus documentos como testimonio de que ellos eran los dueños de ese terreno. Y muchas preguntas, una pregunta que todavía no me sé responder: ¿por qué cuando llegaron aquí los españoles alrededor de 1529, por qué aquí no construyeron una iglesia? ¿Por qué fue hasta 300 años después que se inició la construcción del templo de San Andrés? ¿Sí? Entonces, bueno, yo la única conclusión que he sacado es que aquí era tan importante el agua que todas se la llevaban a la hacienda del Mayorazgo y San Cristóbal. Aquí eso fue el pleito de más de 300 años por el agua. ¿Sí? Eso fue. Entonces aparece la figura de Basilio Juan, un indígena que en 1785, dada la sequía que se presentó en la Nueva España, dijo: ¿saben qué? Esta agua es de nosotros y vamos a atajarla y queremos que nos restituyan tierras y aguas. Y eso a final de cuentas fue lo que desencadenó en la fundación. Entonces, bueno, pues todo eso lo fui descubriendo. Y yo ya con los documentos en la mano, llegó un momento dado en que fui con la autoridad y le dije: oye, hay que celebrar el 18 de diciembre, que es la emancipación, y el 8 de noviembre la fundación. ¿Y qué importancia tiene eso? Todavía me preguntaba el presidente. Le dije: ¿cómo? Eso significa la existencia de nuestro pueblo, primero la existencia del pueblo mismo y luego su libertad. Fue así como se implementaron de manera oficial los desfiles de la emancipación y de la fundación. El escudo de armas fui yo en 1986 cuando se oficializó el uso de ese escudo. ¿Sí? Ya una vez que fuimos a Cortázar con don Emilio Castro Aboites, que fue el que lo diseñó, ¿sí? Y que dice: sí, ese es mi escudo. Ese diseño que ahora se hace, ese fue un diseño que yo hice. El escudo original tenía a un lado una casita pequeña, que don Emilio decía: es que esa casita yo se la puse para que vean las dimensiones del templo, pero el templo no necesitas compararlo con nada para que se vea su magnitud. Entonces, bueno, pues a ese escudo yo le quité esa casita que tenía a un lado, ¿sí? Porque consideré que pues no tenía caso compararlo con nada. Entonces, el escudo de armas se usa por iniciativa mía, la institucionalización de los desfiles del 8 de noviembre y el 18 de diciembre. Esos personajes que ahora la gente ya conoce, bueno, pues fue investigación mía. Trabajo. Y lo más importante de todas estas cosas es que yo le di a Apaz el Alto una historia que no tenía, una historia documentada, ¿sí? En donde todos los testimonios ahí están resguardados, ¿sí? Esa historia documentada, bueno, pues es el fruto de la investigación de 38 años, ¿sí? Es algo que me llena de satisfacción y esa va a ser mi herencia. Creo que yo no le debo nada a Apaz el Alto. Sí, creo que esos años que le dediqué, finalmente hubo un fruto a mi trabajo, a ese esfuerzo, al haberme yo alejado de lo que me preparé académicamente, y pues ahí está. El día que ya no esté, pues ojalá haya mayores apoyos para quien me venga a relevar. Y mencionó algo yo creo que muy importante. Le dio historia a Apaz el Alto. Yo creo que usted va a pasar a la historia como ese hombre que le puso una historia a este municipio. Y más que mencionar que no deja herencia a sus hijos, yo creo que le deja una gran herencia a este municipio, a todos nosotros,
más allá de que no seamos su familia, el gran trabajo que ha realizado durante 38 años es una gran herencia que va a quedar no solo para su familia, digo, quiero incluirme dentro de esa herencia y yo creo que todos los apazoaltenses deberíamos de hacerlo, pero el día de mañana que volteemos hacia atrás y digamos, ¿y qué es Apazoalto? ¿Dónde se fundó? Millones de preguntas que pudiéramos hacer. Yo creo que muchas de ellas, si no es que todas, caerían en su trabajo, en su investigación, y todas debajo de donde nosotros citemos siempre llevarán su nombre, siempre llevarán su marca, y yo creo que más allá de dejar una herencia a su familia, yo creo que deja una gran herencia para este pueblo. Ojalá algún día Apazoalto tenga un archivo donde se puedan exhibir esos documentos, pero un auténtico archivo, no lo que se entiende, no lo que manejan ahora como archivo, que es en donde se acumulan todos los documentos del término de una administración y que no son documentos históricos, sino un museo en donde se puedan exhibir, que la gente los conozca y que eso sirva de base para quien algún día ocupe mi lugar, porque yo partí de cero y ahora quien tome mi lugar no lo va a hacer. Pero si no hay un museo antes de que yo deje este mundo, si no hay un museo en donde yo lo pueda heredar, esos se van a quedar en un archivo muerto en mi casa. Sí. Ahí se van a quedar para siempre. La instrucción es que ahí se queden, porque para entender esos documentos hay que documentarse un poquito para poder decir, quien tenga un cuestionamiento, que él mismo vaya encontrando la respuesta en base a lo que vaya leyendo. De lo contrario, ahorita hay gente que no podrá ordenar cronológicamente lo que los documentos dicen. Y esperemos que se pueda, ¿no? Esperemos que se logre ese proyecto que también sería por iniciativa suya. Y pues, don Francisco, le agradezco mucho que nos haya incluido en su agenda, que haya abierto este espacio para entrevistarlo, para que toda la gente de Apazoalto lo conozca. Le agradezco de antemano, creo que es muchísima historia, yo le comentaba, no va a ser muchísima historia, muchísimo tiempo para tratar de abarcarlo en una sola sesión. Esperemos que podamos tener una segunda parte de esta entrevista, y de antemano le sigo agradeciendo que me haya recibido. No sé si usted quiera mandar un saludo a la gente que nos está viendo. Primeramente agradezco a Uriel esa oportunidad que me dio de entrar en contacto con las personas que no habían tenido la oportunidad de escucharme. Te deseo mucho éxito. Hay personas aquí en Apazoalto que necesitan ventilarse y que la gente conozca su trabajo. Y pues a todos, a los padres, yo les recomiendo que platiquen con sus hijos, que le hereden lo que de sus abuelos ellos escucharon, porque nosotros necesitamos mantener la identidad como apazoaltenses. Nosotros necesitamos sentir que ese sentido de pertenencia, que realmente lo que es nuestro, que nosotros lo defendamos. Sí, que los apazoaltenses del futuro se parezcan a los apazoaltenses del pasado. Wow, qué bellas palabras. Que los hombres del futuro se parezcan a los del pasado. Y qué mejor que terminar así esta entrevista con esas palabras, don Francisco. Le reitero mi agradecimiento por haberme recibido, y a todos ustedes les agradezco que se hayan dado cita para ver esta entrevista. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Nos estaremos viendo en la próxima edición de esta entrevista. Don Francisco, muchas gracias. Nos vemos, yo creo que en la segunda edición. Muchas gracias. Nos vemos.